Capítulo 7. Cómo ganar amigos e influir en los Gryffindors, parte 1, 6 de septiembre de 1991. El oscuro y frío dormitorio de Slytherin de primer año se iluminó repentinamente cuando las 6 antorchas grabadas en la pared explotaron con una cegadora luz naranja, lo que provocó que los ojos de Harry se abrieran y su sueño se interrumpiera. El niño medio bostezó, medio gimió mientras se estiraba en la cama, lamentando haberse quedado despierto hasta tarde la noche anterior. Odiaba el protocolo de Slytherin, verse obligado a despertarse a las 6:30 de la mañana en punto por cualquier monstruo, probablemente Snape, que decidió programar las velas de esa manera. E incluso si alguien decidiera volver a dormir, se enfrentaría a la ira de su jefe de casa, tal como Crabbe había aprendido en su primera mañana en el castillo. Snape. A Harry no le gustaba en absoluto, y se odiaba a sí mismo por no elegir a Gryffindor cuando el sombrero seleccionador presentaba ambas opciones. Por la forma en que el sombrero le había dado las opciones, Slytherin parecía la mejor opción, la que le daría la oportunidad de finalmente probarse a sí mismo ante el mundo y volverse grande. Todo lo que le dio fue un jefe de casa que lo detestaba por completo, y en las interacciones limitadas que había tenido con él, no desperdició la menor oportunidad de gritarle y quitarle puntos, y los compañeros de casa más detestables. Podría pedir. Malfoy era un idiota de grado A, nunca perdía la oportunidad de tratar de mandarlo o intimidarlo una vez que Harry demostró tener un poco más de independencia que Crabbe y Goyle. Daphne era más o menos igual, solo que con el pelo más largo. Parkinson era grosero con cualquiera que incluso intentara hablar con ella, a pesar de que en realidad no tenía amigos. Theo y Blaise eran tan groseros como Malfoy, y tenían esa actitud superior a la de la mayoría como Daphne, pero al menos no trataban de mandarlo. Con todo, a Harry no le gustaban. Había tratado de ser amigo de ellos, lo había hecho durante la última semana sin hacer ningún progreso. Con suerte, sus intentos funcionarían pronto, después de todo, se quedó con ellos durante los próximos 7 años. Eventualmente, se encariñarían con él. Tuvieron que. No había ningún Dudley aquí para obligarlos contra él, al igual que había obligado a todos sus amigos de casa a abandonarlo. Sí, estaba seguro de que serían amigos. Solo tomaría tiempo. Harry se obligó a levantarse de la cama antes de que Snape pudiera llegar a sus dormitorios, algo que normalmente tomaba 5 minutos después de la llamada de atención inicial. Por lo que había oído de los demás, solo sería así para su primer año. Después de eso, su jefe de casa no les hizo ninguna visita al amanecer, aunque se suponía que debían despertarse a la misma hora. Al ver que solo Malfoy y Theo se habían levantado por completo, Harry corrió al baño para asegurarse de poder entrar en una de las duchas disponibles. El baño estaba equipado con 3 retretes, 3 lavabos y 3 espacios para duchas. No tenía idea de por qué no había uno para cada estudiante. Quiero decir, había una cama y una mesa de noche para cada uno de ellos, seguramente no podría haber sido tan difícil hacer lo mismo con los servicios del baño, especialmente no con magia. Después de darse una ducha rápida, se secó con una de las toallas antes de vestirse. Antes de Hogwarts, Harry nunca había usado un uniforme tan formal, o algo que realmente le quedara bien. Se sentía raro dentro de una de esas camisas abotonadas a las que se había acostumbrado a ver a personas como el tío Vernon y otros adultos exitosos que había visto antes. Intentó usarlo de varias maneras, por dentro, por fuera, con los botones sueltos, las mangas arremangadas, sin corbata, pero nunca se sintió bien con él. Tal vez se convertiría en ellos con el paso del tiempo, pero por ahora, eran realmente incómodos.
No podía creer que echaba de menos la ropa vieja, sucia y demasiado grande de Dudley que solía usar todo el tiempo, en lugar de la ropa nueva, ordenada y en forma que tenía ahora. Era bastante estúpido, pero al menos su ropa vieja era holgada y agradable. Decidido a meterse la camisa, pero con la corbata un poco floja y las mangas arremangadas, Harry comenzó con sus otras abluciones matutinas antes de irse a desayunar al gran comedor. Ni siquiera se molestó en tratar de arreglarse el cabello, sabiendo que era imposible. En lugar de eso, comenzó por lavarse los dientes. ¿Qué se suponía que debía hacer durante las próximas 2 horas? Apenas eran las 7 de la mañana y las clases no empezaban hasta las 9. Podía continuar con su tarea o leer más adelante para las clases que tenía más tarde ese día, pero en realidad no quería hacerlo. Amaba la magia, era casi indescriptible por lo asombrado que estaba, y no creía que alguna vez se acostumbraría por completo a ella. Pero odiaba las clases y las conferencias, las tareas y la lectura. Era aburrido y nunca podía concentrarse realmente en ello. Harry no tenía idea de cómo personas como Hermione, Pansy o Padma lograban dedicarse por completo a sus estudios. Su inteligencia y aptitud hacia la escuela lo hacían admirarlos y sentirse el niño más vago de todo el castillo. O al menos hasta que vio a algunos de sus otros compañeros de clase, como Crabbe y Goyle, o incluso Neville y Ron. Neville fue anunciado como el niño que vivió. Harry no sabía lo que significaba al principio, pero por lo que había logrado deducir de las conversaciones que había escuchado, supuestamente era el salvador del mundo mágico. Aparentemente, sus padres habían sido asesinados por un mago oscuro cuyo nombre nadie se atrevía a decir, pero Neville logró sobrevivir al ataque e incluso de alguna manera mató al mago oscuro. Harry se sintió muy mal por Neville, habiendo oído recientemente sobre el asesinato de sus propios padres. Su tía y su tío siempre le habían dicho que murieron en un accidente automovilístico cuando lo estaban cuidando, por lo que se quedó atrapado con ellos. Pero cuando la profesora McGonagall llegó a su casa ese fatídico día y le presentó la magia, ella le contó la verdad de lo que les sucedió a sus padres. Inmediatamente después de que Neville matara al mago oscuro, algunos de sus seguidores se enojaron mucho y decidieron atacar a alguien, y eligieron a los padres de Harry. 5 magos oscuros, Rabastan, Rodolphus y Bellatrix Lestrange, Sirius Black y Barty Crouch Jr., atacaron a sus padres en medio de la noche. Los mataron, pero la policía mágica, los aurores, lograron capturar a casi todos sus atacantes. Sirius Black había escapado, pero lo atraparon unos días después cuando intentaba atacar a uno de sus otros amigos y volaron una calle llena de gente. Harry realmente no sabía cómo sentirse por lo que había sucedido, en realidad nunca conoció a sus padres, aunque los extrañaba constantemente. Anhelaba tener lo que tenían todos sus compañeros, odiándose a sí mismo por sentir celos cuando veía a la gente abrazar a sus padres, reír con ellos, estar con su familia. No debería sentirse así, era una buena persona, y no es como si le hubieran hecho algo a él o a sus padres. Pero no había un día que pasara en el que no deseara que sus padres siguieran vivos. Alrededor del castillo, había visto gente mirando la cicatriz de Neville, agradeciéndole por vencer al mago oscuro, llamándolo héroe. Harry incluso había visto a su mejor amigo Ron hacer esas cosas 1 o 2 veces. Harry ni siquiera podía imaginar cómo se sentiría Neville cuando la gente hiciera eso, le dio la necesidad de ir a hablar con él y decirle que lamentaba lo que les pasó a sus padres. Pero nunca tuvo el coraje necesario para hacerlo, especialmente sin ver cuán anti-Slytherin era Ron.
Neville, aunque la persona que todos veían y veneraban, era un niño callado y tímido, y Ron a menudo lo mandaba sin saberlo. Podía ver que Ron era genuino acerca de su simpatía por Neville, y no pensaba que estaba siendo su amigo solo porque era el niño que vivió, pero Harry no creía que Neville pudiera enfrentarse a Ron si alguna vez quisiera. Entonces, si alguna vez intentara acercarse a Neville, Ron probablemente comenzaría a gritarle y Neville lo aceptaría porque Ron es su amigo. Harry salió de sus pensamientos cuando estaba terminando de cepillarse los dientes cuando Goyle lo empujó al suelo con una facilidad humillante y comenzó a lavarse las manos. ¿Qué demonios? Harry gritó mientras todos los otros chicos se reían. Estaba usando eso. Ya no. Harry miró al niño gordo, sus ojos ardían cuando un nudo comenzó a asentarse en su garganta. No había forma de que pudiera vencer a Goyle en una pelea, incluso si Crabbe y Malfoy no estuvieran aquí, así que no había forma de que pudiera recuperar el baño. Se sintió degradado de la peor manera posible, todos se reían y lo miraban con cara de engreído, y no podía hacer nada para evitarlo. Oh, Potty va a llorar, se rió Blaise. Oh, Dios mío, lo es. Malfoy casi se dobla de risa. Cállate, Malfoy. Harry escupió, parpadeando rápidamente. Oh, estoy temblando. El chico se burló, temblando teatralmente. El pequeño Potter está enojado. ¿Qué voy a hacer? La habitación estalló en carcajadas cuando Harry se fue tan rápido como pudo sin correr. Agarró su bolso del dormitorio e inmediatamente salió de la sala común de Slytherin. Obligándose a no caer en sus burlas, Harry se contuvo de derramar una sola lágrima y recuperó la compostura mientras caminaba hacia el gran comedor. Era estúpido, se suponía que no debía llorar por algo tan simple, ni siquiera sabía por qué estaba llorando. No es como si no se hubiera enfrentado a idiotas antes de Hogwarts. Además, solo estaban bromeando, ¿verdad? Quizás lo dijeron como una broma o como una forma de vincularse. Quiero decir, no es como si realmente lo golpearan, Goyle solo lo empujó un poco. Le habían dado patadas y puñetazos antes, debería saber la diferencia entre un empujón en broma y una paliza real. Tal vez solo esperaban que se defendiera y luego se riera, o algo así. Para empezar a construir una amistad. Sí, eso tenía que ser. Solo estaban bromeando, si realmente quisieran intimidarlo, harían algo mucho peor. No es que Malfoy tenga miedo de intimidar, constantemente perseguía a Neville y Ron de maneras mucho más duras, y era abiertamente antagonista contra ellos. Era solo una broma, y lo sacó de proporción. Tenía que ser eso. Para cuando Harry entró al gran comedor, estaba mucho mejor de ánimo. Sus ojos miraron a través de todos los rincones de la habitación, notando que el salón estaba casi vacío, además de la mesa de Slytherin, además de algunos pájaros madrugadores que se habían despertado para estudiar, como Hermione Granger, que era la única estudiante de primer año sentada actualmente en el salón. Mesa de Gryffindor. Se sentó en medio de la mesa de Slytherin, en el lugar libre que normalmente ocupaban los de primer año, y decidió esperar a los demás antes de tomar su desayuno. Sus ojos recorrieron el festín frente a él, saboreándolo con los ojos antes de que el aroma llegara por completo a sus fosas nasales. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho, ya que Pansy llegó un par de minutos después. Oye, le dijo alegremente, finalmente comenzando a poner comida en su plato. Entonces, pociones más tarde hoy, ¿eh? ¿Cómo crees que será? Pansy lo miró, cuchillos para carne podrían haber salido disparados de sus ojos con la mirada que le estaba dando.
Después de unos momentos incómodos de mirar fijamente, la chica se puso de pie y se alejó, sentándose a unos espacios de distancia en la mesa. Harry ignoró la punzada dolorosa en su pecho y decidió continuar sirviéndose comida, aunque de una manera más reservada. Pasaron otros 10 minutos antes de que llegaran más de sus compañeros de casa. Draco y Daphne estaban al frente, hablando a la ligera mientras Theo, Blaise, Tracey y Millicent los seguían. Mirándolo, el grupo rió antes de caminar y sentarse con Pansy. A medida que pasaba el tiempo y el resto de los Slytherin se mostraban. Ninguno de ellos decidió sentarse con Harry, que había esperado con el plato lleno al resto de ellos. Ya sin sentir hambre, Harry se puso de pie y salió del gran comedor, observando cómo entraban Ron y Neville, el brazo del pelirrojo alrededor de su amigo mientras se reían de algo que decían. Harry trató de lanzarles una media sonrisa, pero Ron inmediatamente se burló de él y siguió caminando. Dejando escapar un suspiro de descontento, sus entrañas se revolvieron cuando sintió que su pecho intentaba romperse en pedazos. Harry se quedó de pie solo frente al gran comedor. No tenía ningún lugar en particular a donde ir, y aún faltaba poco menos de 1 hora y media para la clase, así que Harry decidió seguir adelante hacia el salón de pociones para pasar el tiempo. Después de tocar suavemente la puerta y no recibir respuesta, Harry entró sigilosamente y agradeció que la habitación estuviera vacía. Tomó uno de los taburetes de la mesa más al lado izquierdo de la habitación y se sentó allí en un silencio intrusivo. Se quedó allí, con la mente en blanco mientras sus ojos contaban vagamente las manchas en las paredes oscuras y cavernosas. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido por completo por una eternidad antes de que él saliera por completo del trance en el que había estado atrapado. Confundido por un momento, Harry miró a su alrededor sin rumbo fijo antes de detenerse. Sin nada más que hacer, Harry agarró su libro de pociones y decidió comenzar a leerlo, sin tener nada más que hacer. Harry podría haber jurado que el tiempo dentro de las mazmorras de pociones funcionó de manera diferente que en cualquier otro lugar porque para él, parecían días, o incluso semanas, antes de que alguien más entrara al salón de clases. Sus ojos vagaban por las palabras sin lograr entender ninguna de ellas, la información de las páginas nunca llegaba a su cerebro y mucho menos salía de él. Honestamente estaba sorprendido de que no se durmiera, el manual de pociones era tan increíblemente aburrido que hacía físicamente imposible hacer cualquier cosa que le diera alegría, como sonreír o dormir. La primera persona que ingresó a la habitación fue Hermione Granger, quien le lanzó una pequeña sonrisa antes de sentarse en el lado opuesto. Después de eso, todos comenzaron a entrar gradualmente hasta que el salón de clases se llenó de conversaciones ruidosas y risas. Harry se quedó sentado con Pansy, Millicent y Goyle, aunque estaba claro que ninguno de los tres quería estar allí. Intentó otro intento de iniciar conversaciones con cualquiera de ellos, pero después de que ninguno respondió, decidió volver a su libro, completamente desplomado sobre la mesa. Sus ojos se nublaron sobre las oraciones antes de asustarse y dejar de leer cuando la puerta de repente se estrelló contra la pared y una criatura parecida a un murciélago se pavoneó por el salón de clases. El profesor Snape miró a todos los estudiantes mientras todos se calmaban, con una mueca de desprecio adornando su rostro. Brown, Lavender, dijo Snape arrastrando las palabras. Presente, chilló la chica. Bulstrode, Millicent. Presente. Crabbe, Vincent. Presente. Davis, Tracey. Presente. Snape continuó con la lista con menos entusiasmo que una madre en un funeral antes de detenerse un poco. Potter, Harry. Aquí, respondió con cautela.
Snape se giró para mirarlo, escudriñándolo como un halcón, tratando de encontrar algo por lo que gritarle, antes de que aparentemente se deslizara a través de él. Veo que tenemos un estudiante que piensa que puede aprender más por su cuenta que de su maestro, comentó el profesor con desagrado mientras miraba su libro de pociones. Solo estaba, silencio. Siseó. Dime, Potter, si te consideras tan inteligente, ¿qué obtendría yo si añadiera polvo de raíz de asfodelo a una infusión de ajenjo? La mente de Harry salió vacía. No sé. Bebé, ¿no sabes? Estás leyendo el libro antes de clase, seguro que debes saberlo. ¿Sabes leer, Potter? Sí, pero no creo que no hay excusas, espetó el profesor. Intentémoslo de nuevo, Potter, dime, ¿dónde buscarías si te dijera que me encuentres un bezoar? No sé. ¿Una tienda de pociones, tal vez? ¿Tratas de ser descarado, Potter? No, señor. 5 puntos menos para Slytherin. Snape lo interrumpió, increíblemente serio. Al igual que tu padre, ¿verdad, Potter, tratando de ser gracioso para ocultar lo tonto que eres? Todos los Slytherins a su alrededor se rieron, incluso los que estaban en su propia mesa. No hables de mí, silencio. El casi grito detuvo por completo a Harry en seco. Nunca le responderás a un maestro, Potter. Una palabra más de tu boca, y recibirás una semana de detención. ¿Está claro? Sin confiar en Snape para que lo provocara, Harry simplemente asintió, a regañadientes y con la sangre hirviendo de ira. Muy bien, dijo arrastrando las palabras. Sin más interrupciones, finalmente podemos comenzar esta clase. Snape pasó a dar un discurso arrogante, antes de ordenarles que prepararan una de las primeras pociones que salieron del manual por su cuenta, sin ayuda. Incluso con más de una hora de tiempo para leer el libro, y habiendo probado esa poción antes de clase, Harry era sorprendentemente malo en pociones, o lo era si había que creerle a Snape. El profesor se cernía sobre él como un león, dando vueltas alrededor de su presa, y nunca dejaba de señalar los errores de Harry, incluso cuando revolvía la poción un segundo de más, o 1 miligramo de ortigas secas aplastadas. Snape incluso lo obligó a reiniciar su propia poción 3 veces antes de finalmente darle un pobre al final de la clase. Sin embargo, él no fue su única víctima, ya que los otros Gryffindors probaron solo un poquito de lo que pasó a Harry, quitándoles puntos por nada y reprendiendo constantemente a Neville y Ron. Cuando terminó la clase y Harry comenzó a empacar su mochila, preparándose para la próxima clase, Snape lo llamó. Potter. Debes quedarte al final de la clase para hablar sobre tu comportamiento durante la clase. El resto de ustedes, váyanse ahora. Las palabras de Snape parecieron haber actuado como un gran repelente, haciendo que todos abandonaran el salón de clases lo más rápido posible, aunque la mayoría de los Slytherin se rieron mientras lo hacían, y Harry tuvo la sensación de que les hubiera gustado quedarse. Alfarero. Snape le espetó una vez que el salón de clases estuvo completamente vacío. Mi escritorio, ahora. Harry caminó lentamente hacia él y se paró al otro lado del escritorio mientras el profesor de pociones se cernía sobre él. Tu comportamiento irrespetuoso y maleducado podría haber funcionado en el mundo Muggle, pero no aquí en Hogwarts. Esperamos que nuestros estudiantes mantengan el nivel más alto de educación en el mundo, y eso incluye cómo se dirigen a sus maestros y su actitud hacia sus superiores. No se te permite ser grosero con tus maestros o incluso responderles, yo no estaba siendo, ¿sí? Lo estabas. Rugió Snape. Debes quedarte en silencio hasta que te permita hablar.
Tu padre llegó a esta escuela justo antes que tú, y era un tonto tan irreverente y desconsiderado como tú. Pensó, ¿cómo piensas ahora, que puedes salirse con la suya y actuar como si fueran los dueños de la escuela solo por lo que son? Y estoy aquí para decirles que son profundamente equivocado. Como su jefe de casa, su futuro está en mis manos, yo decidiré si tiene uno bueno o si ni siquiera llega al segundo año. Si siquiera me respondes, o cualquier otro maestro presenta la más mínima queja contra ti, si escucho que te metiste a escondidas en el salón de clases por accidente, me aseguraré de que no pases otra noche en el castillo y que te envían de regreso con tu tía y tu tío con tu varita rota en pedazos. ¿Está claro? Harry tragó saliva, permaneciendo en silencio. Está claro. Ese sí, señor, dijo ahogado. Bien, dijo Snape, mientras se sentaba frente a su mesa llena de calderos. Ahora vete. Harry tardó un momento en comprender por completo las palabras de Snape antes de darse la vuelta y agarrar su bolso. Pero justo cuando estaba a punto de salir del aula, el profesor lo detuvo. Potter, si crees que cualquier otro maestro o incluso Dumbledore me impedirá aplicar cualquier castigo que considere apropiado, te equivocas. No tendrás ningún trato especial, no recibirás pases ni advertencias, no eres nada. Así que te sugiero que hagas lo que digo y arregles tu comportamiento.